Amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis, presentado por César Ficachi. Ve estos estudios que van a satisfacer tu curiosidad y ser de tu interés. Si te gustan, no olvides darles like, inscríbete y ve las notas abajo. Bendiciones. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias. Déjenme decirles que nos habíamos quedado en el capítulo 1, donde comentábamos pues varios aspectos que van a ustedes estar viendo. Algunos aspectos ya los habíamos visto, como las profecías, la vida del Señor Jesucristo, como estaba profetizada, y también pues muchos de los profetas que han existido podrían ser no tan confiables, no tan contundentes como las profecías de la Biblia. También podríamos ver que son 4 o 5 temas que vamos a estar comentando con ustedes. Entre estos están los temas de las profecías y cómo se comparan todos estos profetas y oráculos que existieron en la historia, la mayoría, los más importantes, cómo estos profetas son comparados con respecto a las profecías de la Biblia y cómo las profecías de la Biblia son muy exactas. Estudios de física, historia, las culturas, las pirámides que existen en el mundo y otras cosas, cómo todas estas culturas, diferentes historias y credos y religiones se pueden comparar con lo de la Biblia, qué parte está involucrado con lo de la Biblia. Vamos a estar hablando sobre también lo que es el caballo de Troya, sus teorías, cómo el caballo de Troya en ciertas partes de lo que dijo el Señor Jesucristo podía coincidir con los principios bíblicos que se tienen, a pesar de que en algunas partes parecen no estar de acuerdo con respecto a lo que se dice en forma literal, pero en forma general pues parece estar bastante bien. Entonces estamos hablando de más de 21 libros que escribió J.J. Benítez y son bastante importantes para analizar y para hablar sobre precisamente las teorías de física y ver qué tan cierto podría ser. Por otro lado, también está la expansión del universo y otras cosas, otros temas que se van a estar hablando, como temas de la introducción misma que estamos dándoles, que yo creo que les va a llevar a una idea más clara de un plan perfecto. Está hecha con esa finalidad. Por otro lado, vamos a estar hablando, por ende, de fe, de salvación, de qué es el arrebato y otras cuestiones así que van a ser de su interés. También vamos a estar hablando, junto con esto, también de política internacional y nacional, y cómo afecta a toda esta situación, cómo está orquestado todo, como para poder llevarlos a ustedes a un mejor conocimiento de la Biblia. Bueno, sin más preámbulos, seguimos con lo que es la Segunda Guerra Mundial. Más o menos alrededor de 1943, cuando la Segunda Guerra Mundial termina, esto lleva implícito alguna parte del inicio del orden mundial, del orden mundial que empezaba en ese entonces. Cerrando la Segunda Guerra Mundial en la rendición de Alemania, también resulta que se estaba desarrollando la tecnología como una nueva era de industrial que existiera, ¿no? En este nuevo desarrollo, pues se desarrolla la siguiente fotografía, se presenta la siguiente fotografía donde se inventa, dentro de todas estas tecnologías y demás, se inventa la bomba atómica. Como Alemania ya había renunciado, pero Japón todavía no renunciaba a esta batalla, a esta guerra, lo que sucede es que ponen en marcha el plan para lanzar la bomba en Hiroshima, que es la siguiente foto, y luego la de Nagasaki, que es la siguiente foto. Entonces, la tecnología pues se utiliza a veces para el mal, a veces tiene cosas muy malas, tiene cuestiones muy devastadoras. Es algo que le encoge a uno el corazón ver este tipo de acciones, y todas estas acciones pues llevan ciertos intereses, ciertos propósitos siempre. Entonces, vamos a seguir viendo esto más adelante cuando veamos de política, pero la siguiente foto era un destroyer, se les conoce así a estos barcos de guerra, y este destroyer o destructor, era
USS Eldridge, tripulado por la siguiente fotografía, que es donde aparece la tripulación de este barco, tomada en 1942. Entre finales de 1942 y principios de 1943, resulta que se desarrolla este proyecto. Fue un proyecto en el cual se trató de hacer desaparecer ante un radar y en forma visual a este destroyer. Este barco se logró desaparecer en su primer intento de forma visual, pero no se desaparecía de la detección del radar. Y cuando quisieron hacer la detección, desaparecerlo de la detección del radar, resulta que lo pudieron teletransportar. Duró desaparecido alrededor de 24 horas. Se parece que apareció momentáneamente en el puerto de Norfolk, algo así, que creo que estaba alrededor de unos 600 kilómetros de distancia, al mismo tiempo que estaba desapareciendo del puerto donde estaban haciendo las pruebas. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque parece que inicialmente se empezó con este proyecto dirigido obviamente por el científico, el mejor científico que ha existido, que es Nikola Tesla. Nikola Tesla, con ayuda de Albert Einstein, empezaron a desarrollar esta máquina, y esta máquina parecía ser los inicios en este proyecto secreto de lo que era la teletransportación, y que yo creo fue el inicio o las primicias para el viaje del tiempo. Más adelante vamos a comentar por qué, voy a regresar a este tema. El caso es que dentro de las profecías, más o menos por 1943, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, la siguiente foto es sobre una profecía que existía en Isaías 66. ¿Por qué? Porque en 1948 Israel es declarado como una nación libre e independiente. Entonces, vamos a abrir esto para que se los pueda leer. Y dice así Isaías 66 en los versículos 8 y 9. Solamente subrayo, les vuelvo a repetir, las partes en rojo en estas fotografías para que ustedes puedan leerlo con más calma. Dice: concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, ¿no? Esta es una profecía que habla sobre el pueblo judío y que va a ser concebida en un solo día. Las profecías que habían maldecido a Israel y lo habían esparcido en todo el planeta fue porque resulta que pues habían sido pecadores e idólatras, y ya estaba profetizado que pues iban a ser dispersados en el mundo. Pero también había una profecía donde en un momento, en un solo día, el Señor los iba a hacer regresar a la tierra prometida. Entonces dice el versículo 9: yo que hago dar a luz, no haré nacer. Entonces, esta profecía estaba diciendo que en un solo día iba a ser declarado Israel como una nación libre y independiente. Esto sucedió en 1948, dirigido o orquestado por la Organización de las Naciones Unidas, donde le regresaron a Israel pues su país otra vez. Entonces, la siguiente fotografía pues es donde aparece la noticia cuando fue declarado y anunciado que Israel era una nación libre e independiente otra vez. Posteriormente, seguimos hablando del libro de Isaías en el versículo 4, 5 y 7, donde dice que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y que por eso, pues, por hacer lo que a él le desagradaba, pues es que recibieron ese castigo, como yo les decía. Dice el versículo 5: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos, hablando de aquellos que buscaban el mal de Israel. Más adelante dice: antes que estuviese de parto dio a luz, antes de que viniesen los dolores dio a luz hijo. Este versículo es muy importante porque en las profecías que vamos a ver más adelante de Mateo 24 y otras que hablan del fin del mundo, hablan de que en Apocalipsis sobre los 4 jinetes, prácticamente están señalando que los dolores de parto son estos dolores que se dan antes de los peores tiempos, que van a ser cuando venga el anticristo y suceda
la toma de Israel y la guerra de Armagedón. Antes de que viniesen estos dolores, poco antes de que estas señales del fin de los tiempos sucedan, iba a dar a luz un hijo. Este hijo es la constitución de Israel como una nación libre e independiente en 1948. Entonces, bueno, nuestra generación ya nos tocó ver que Israel está siendo declarada una nación y que actualmente sigue trabajando como una nación libre e independiente. Entonces la siguiente fotografía habla sobre el aparato o la nave del tiempo que se llama en el caballo de Troya la cuna. En la narración de JJ Benítez a Jasón lo invitan a participar en este proyecto más o menos en 1965, que es cuando él desiste ya de la milicia, bueno, de trabajar para la NASA. Pero en 1943, como les había yo platicado del USS Eldridge, ya habían ellos hecho este experimento de teletransportación y demás. La gente de la tripulación del proyecto Filadelfia, la mayoría quedaron mal mentalmente. Solamente una o dos personas creo que quedaron coherentes, otras quedaron eh, pegadas al fuselaje del barco. Y yo creo, esto no está comprobado, pero yo creo que ese viaje de teletransportación pues fue el que dio inicio desde 1943 a 1965, más o menos. Ellos habían empezado desde 1963, ya los proyectos desde antes, habían hecho algunas pruebas ya para ver que la cuna funcionara, este aparato, el precursor de este proyecto. Hablando de la siguiente fotografía donde aparece el soldado, que se supone que es Jasón, el soldado de la NASA, que junto con Eliseo son los 12 pilotos que viajan hacia el pasado, hacia la época de Cristo, y que viajan a través del tiempo. Jasón le deja posteriormente el diario a JJ Benítez que lo editen y bueno, aparentemente es como yo les decía, son entre los diferentes capítulos, los diferentes libros de Caballo de Troya y los diferentes libros del diario de Eliseo y Rayo Negro y los libros que tiene escritos JJ Benítez son alrededor de 20 libros, 21 libros más o menos. Es importante que analicemos nosotros todo esto porque se supone que aquí vienen hechos de la vida de Cristo que son desconocidos y los estudios que vamos a tener son sobre qué tan veraz podría ser, considerando que la teoría de cuerdas había sido descubierta más adelante, más o menos por 1984. Escribió Caballo de Troya y pues que no era tiempo suficiente, una teoría que apenas estaba saboreándose en la física, que apenas estaba platicando y que todavía hasta nuestra actualidad mucha gente desconoce, pues no se me hace tan lógico que un escritor pudiera conocer las teorías de cuerdas y la teoría de supercuerdas como para poder haber hablado de la existencia de 10 universos o 11 universos que podrían existir en nuestra realidad. La siguiente fotografía que aparece en la introducción habla de la esfera, que es la nueva nave del tiempo que desarrollan y que es el que está descrito en el libro de Rayo Negro de precisamente JJ Benítez. Entonces, es solamente un símil de esta fotografía de lo que podría ser esa esfera del tiempo que supuestamente está envuelta en una especie de gelatinosa, una esencia gelatinosa, y que parece que esta esfera también estaba mejorada. Dentro del proyecto de Caballo de Troya había tres situaciones que podían ellos manejar. Una era viajar al pasado, viajar al presente, al futuro y viajar en forma presente, pero a una galaxia o a un planeta
distante, que eran parte de los proyectos que tenían planteados según lo que narra Caballo de Troya. Dentro de esto, pues obviamente podríamos hablar de los agujeros negros y también de lo que es los agujeros de gusano. Los hoyos negros y los agujeros de gusano tienen cierta connotación. Mucha gente dice que cuando uno viaja a través de que cuando uno entra a un hoyo negro, que es aquellas esencias que absorben la energía, toda la energía que les rodea, o toda la materia que les rodea, también estarían absorbiendo o siendo un puente para transportar esa materia a otra dimensión, ¿no? O a otra galaxia, o que funcionarían en los hoyos negros como una especie de agujeros de gusano. En la teoría de cuerdas y en la teoría de supercuerdas, en la teoría de supercuerdas se conoce que los agujeros de los hoyos negros podrían ser una condensación de supercuerdas. Entonces, todo eso lo vamos a estar platicando porque esta condensación de supercuerdas absorbería toda la energía por la densidad que le da al compactarse o al contraerse todas estas supercuerdas. Es una teoría muy difícil de explicar, no la voy a explicar ahorita, pero sí la vamos a explicar porque tiene mucho que ver, lo vamos a explicar para principiantes, por supuesto, porque esta teoría tiene que ver con el transporte del tiempo a través de las galaxias y demás, y cómo es que se justifica el hecho de que algunos extraterrestres o gente que estuviese en el espacio pudiese estar habitando actualmente nuestro planeta, o cómo es que se explicarían los platillos voladores. Ok, la siguiente es otra vez la cruz viéndose con cierta luminosidad. Entonces, en esta parte lo que tratamos de hacer es platicar respecto a todos estos temas que hablan de los viajes en el tiempo y cómo es posible que exista eh, gente de otros planetas, cómo es posible que existan viajes en el tiempo, qué tan cierto sería que este tipo de tecnología estuviese hasta nuestra actualidad. Y parece mentira, ¿no? Pero aún así todo esto, todos estos puntos de vista, todas estas otras pláticas o todos estos estudios tienen mucho que ver con lo que sería la Biblia, lo que se maneja en la Biblia, cómo se manejan los tiempos en la Biblia y por qué en ciertos aspectos se comprueba con estas mismas teorías que la Biblia tiene razón con respecto a las dimensiones, como ya lo había comentado, conforme a los diferentes universos o diferentes cielos, y también cómo es que todo esto pues da pauta a otras cosas que están comentadas en la Biblia y que pues todo se enlaza, todo está íntimamente enlazado, así como la política, la astronomía, la ciencia, las cosas que nos ocultan, los planes secretos y demás, todo eso está eh, controlado y manejado en cierta manera, y todo está asociado. Así también la Biblia, todos los temas que se comentan cuando habla uno de salvación, cuando habla uno de fe, cuando habla uno de las profecías, cuando habla uno de la historia del pueblo judío y de sus culturas y demás, también podemos avalar que todo está relacionado. Entonces, al comparar la situación de la Biblia con las situaciones de los diferentes temas, como por ejemplo los Anunnakis y demás, y ver su antigüedad y ver sus culturas y ver todo esto, todo eso hace que podamos llegar a la conclusión de que la Biblia generalmente está soportada, está avalada, y que aunque no lo dudamos, en algún momento pudiera tener una mala interpretación, pues sería el menor de los casos, no siempre es, no siempre está equivocado, ¿no? Es todo lo contrario. La Biblia por lo general es un hecho cierto, es un hecho que nos permite conocer conforme profundizamos en los diferentes aspectos del mundo,
conocemos que la Biblia, cuando la estudiamos, tiene mucho de verdad, tiene mucho de realidad. Bueno, para eso hay que tener una mente más amplia, hay que tener una mente dispuesta a aceptar tanto las opiniones a favor como las opiniones en contra de los diferentes aspectos que se van estudiando, siempre y cuando, por supuesto, las críticas o las observaciones que se hagan estén hechas no desde una mística o desde el punto de vista de una idiosincrasia o respecto a un dogma, etcétera, ¿no? O sea, debemos de ser realistas, debemos de ser literales con lo que dice la Biblia, sin mayores interpretaciones que las que realmente nos quieren dar a entender. Porque de esa manera podemos también llegar a conocer a Dios y su carácter, así como saber qué es lo que nos está rodeando, cómo son los aspectos y cómo se está manejando el mundo en nuestra actualidad. Muy bien, ¿cuál es la invitación? La invitación es que sean de una mente abierta, porque vamos a estar hablando de extraterrestres a continuación, y también pues que sigan con nosotros. Espero que les estén gustando estos temas, que puedan apreciar todas las fotos de la intro y puedan saber de qué se trata, ¿no? No se les olvide darle manita arriba, suscribirse si les está haciendo de su interés, y más adelante vamos a ver pues temas de la explicación de la intro. Yo creo que voy a tratar de ser un poquito más rápido, más escueto. No se vayan, sigan con nosotros. Gracias, hasta luego.